Hola, hoy vamos a ver cómo se hacen los pseudocódigos, pero vamos a primero recordar qué es la algoritmia o qué son los algoritmos. Entonces, vamos a recordar primero que un algoritmo es como una receta, pero para resolver problemas o realizar tareas. Entonces, un algoritmo en pocas palabras es una serie de instrucciones claras y ordenadas que te guían paso a paso para conseguir un resultado específico. Imagina que quieres hacer un pastel y la receta sería tu algoritmo, con cada paso detallado para que el pastel salga perfecto. Entonces, siempre tenemos que seguir un orden correcto para que las cosas nos salgan bien. Así funciona un algoritmo en la vida de la programación también. Entonces, cuando nosotros realizamos un programa, necesitamos seguir las instrucciones claras para tener el resultado deseado. Entonces, en base a esto, tenemos que aquí ver que pues, nos indica en el mundo de la informática qué pasos le tenemos que dar a la computadora para que ella lo siga paso a paso. Por ejemplo, desde algo muy simple como sumar dos números hasta algo complejo como reconocer el rostro de una foto de una persona. Entonces, ¿cómo deben ser los algoritmos? Claros, precisos, ordenados, finitos y eficientes. Se utilizan los algoritmos para la inteligencia artificial, búsqueda en Internet, videojuegos y criptografía. Entonces, en base a esto vamos a realizar nuestros primeros algoritmos basados en la información que nosotros vamos a encontrar con algoritmos desde los más sencillos y vamos a ir aumentando la complejidad. Para ello vamos a utilizar el pseudocódigo. Entonces, el pseudocódigo es una descripción de alto nivel de un algoritmo que utiliza una mezcla de lenguaje natural y notaciones de programación. No es ejecutable por una computadora, pero es fácil de entender para los humanos. Entonces, ¿qué es en sí el pseudocódigo? Nosotros vamos a programar de forma muy sencilla con el lenguaje español, mezclando lenguaje humano, también mezclando operaciones matemáticas para mostrar cómo puede funcionar un programa, pero que no es necesariamente utilizando lenguajes de programación para que no sea complejo. Entonces, la importancia del uso del pseudocódigo es que se utiliza para planificar y diseñar algoritmos antes de escribir el código real. Nos ayuda a nosotros como programadores a pensar en los pasos lógicos necesarios para resolver un problema sin preocuparnos por la sintaxis del lenguaje de programación específico. Es decir, aquí no va a ser tan exigente cuando nos falte un punto y coma. No va a ser tan exigente que si de pronto no se nos olvidó algo en el lenguaje de programación, por ejemplo, que en este lenguaje se asigna un elevado con un símbolo y lo utilizamos otro. En el pseudocódigo no es tan exigente como lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá utilizamos el español para escribir, llamamos un texto, le decimos que pues, nos almacene en una variable y pues nos haga una operación matemática y nos muestre el resultado. Son instrucciones muy sencillas que podemos dar, pero si ven, tenemos primero que todo un inicio. En este ejemplo tenemos el algoritmo suma, que sería nuestro inicio. Fin del algoritmo sería el fin del algoritmo, es decir, inicio del programa, fin del programa. Tenemos que delimitar su comienzo y su fin para que la computadora no cree un bucle infinito y que ella pues no sepa qué hacer. Tenemos que tener instrucciones, que son los pasos lógicos a seguir. Si yo necesito sumar dos números, primero debo pedir esos números para poder realizar la suma. Podemos llegar a realizar comentarios, que son explicaciones adicionales para clarificar, es decir, cuando nosotros programamos podemos llegar a dejar comentarios en nuestro código para recordar qué hace cada una de estas partes. Entonces, primero que todo, antes de irnos a programar, necesitamos saber qué componentes tiene el pseudocódigo. Tenemos variables. Las variables es un contenedor, es un espacio en la memoria donde nosotros vamos a almacenar información. ¿Qué podemos llegar a almacenar allí? Datos numéricos, datos flotantes, datos de cadena de caracteres de un solo carácter, etcétera, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, como vemos acá en el ejemplo sencillo, la variable es como una cajita y dentro de esta cajita nosotros guardamos el dato que necesitemos. ¿Qué debemos hacer primero que todo cuando utilizamos las variables? Definirlas, decirles qué es lo que va a guardar, qué tipo de dato va a guardar.
si es un dato de tipo entero, si es un dato de tipo de cadena, si es un dato booleano, qué tipo de datos es el que vamos a guardar, para eso se define y pues para asignarle también un nombre. Entonces vamos a también aquí ver como unos ejemplos de cómo se asigna en Python y cómo se asigna en Java. Por ahora necesitamos simplemente hacerlo en pseudocódigo, entonces voy a avanzar porque más adelante vamos a ver un poquito más la complejidad de los lenguajes de programación. Entonces, ¿qué tipos de datos podemos encontrar? Datos enteros de tipo integer, datos flotantes de tipo float, datos de caracteres o character, podemos encontrar booleanos o de tipo boolean, entonces cadena de caracteres que son el tipo string, listas que son colecciones ordenadas de elementos que pueden ser de diferentes tipos. Entonces, aquí pues podemos ver algunos ejemplos de cómo serían considerados pues cada uno de estas variables: entero, flotante, que es con decimales; carácter, que es una sola letra; booleano, que es verdadero o falso; string, que es una cadena de caracteres, es decir, muchas letras. Entonces, ¿qué más veíamos nosotros? Para las variables tienen que ser descriptivos. No podemos ponerle un nombre que no tenga nada que ver con el tipo de dato que va a guardar, porque si no, nosotros mismos nos podemos llegar a confundir. Entonces, por eso deben describir claramente el propósito de la variable. Si vamos a guardar una suma, preferiblemente que se llame suma y pues que nos diga qué es lo que va a sumar. Si vamos a guardar nombres, pues que sea el nombre y qué tipo de nombre va a guardar. Por ejemplo, nombre del estudiante. Tenemos que tener convenciones de lenguaje. Las variables o los nombres pues no pueden tener espacios. Por ello utilizamos un guión bajo para simular un espacio, o como vemos en Java ponemos la segunda palabra con la primera letra mayúscula. No pueden tener caracteres especiales. El único carácter especial válido es el guión bajo. Entonces tienen que ser consistentes, detallados, evitar la complejidad y usar nombres descriptivos, como lo vimos anteriormente. ¿Qué tipo de operadores aritméticos vamos a encontrar? Vamos a encontrar la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, el módulo, que es el resto de la división entera. ¿Qué más podemos encontrar? Las operaciones que realiza la computadora van a ser en la jerarquía de operadores, igualmente que los utilizamos en matemáticas, aquí se usan de igual forma. Primero ella va a hacer lo que está dentro de los paréntesis, luego lo que está en las potencias, luego los operadores multiplicativos, de división y de módulo. Por último, va a ser lo que son las sumas, las restas, los operadores relacionales y las igualdades o diferencias. También tenemos operadores lógicos como AND, OR o operadores de asignación. Ahorita vamos a ver que pueden ser el igual o también puede ser el símbolo de asignación, que es una flechita hacia la izquierda. Entonces, acá vemos un ejemplo que es el igual. Tenemos los operadores entre paréntesis, la multiplicación, la resta, la división, la potenciación. Entonces, aquí, como vemos en este tipo de algoritmo que tenemos aquí, si el resultado es mayor o igual a 10 y el resultado es diferente a 15, entonces nos va a mostrar que es válido. Si no, el resultado no es válido. Este es un ejemplo de cómo funciona un código, pero pues ahora vamos a ver cómo funciona el pseudocódigo. Para ello vamos a utilizar esta aplicación que se llama Psaint. Entonces, en Psaint, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar aquí primero nuestro menú, donde vamos a encontrar los típicos archivos, editar, para configurar, para ejecutar, la ayuda. Este de aquí es como un acceso directo a algunas funciones que están en este menú de herramientas. Tenemos nuevo, abrir, guardar, guardar como, deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, corregir el indentado, que ahorita vamos a ver para qué sirve, para mostrar los mensajes de error, para buscar una palabra en nuestro documento, por si tenemos muchas líneas de código y necesitamos buscar una palabra donde la colocamos, para eso sirve este buscar. Para buscar el anterior, buscar el siguiente.
este símbolo de play que nos va a ayudar a verificar si nuestro programa está funcionando y pues a ejecutar lo que nosotros realicemos en esta parte. Tenemos el paso a paso que es para ejecutarlo también, pero lo va a ir haciendo paso a paso para que nosotros vayamos viendo qué parte de nuestro código que tenemos aquí es el que se está realizando en el momento a momento y pues que nos vaya mostrando lentamente ese proceso. Aquí también tenemos un botón para acceder al diagrama de flujo, que lo que hace es que él va a transportar todo lo que tengamos en nuestro algoritmo a un diagrama de flujo. Entonces él nos va a codificar todo esto, pero mostrándolos cómo se vería en un diagrama de flujo. De igual forma también vamos a ver que podemos hacer la inversa, desde realizar desde aquí, que es nuestro diagrama de flujo, para que no lo transforme en pseudocódigo. Entonces, por último, tenemos nuestro botón de ayuda. El botón de ayuda lo que nos va a desplegar es un menú donde nosotros podemos encontrar de pronto dudas que tengamos. Un ejemplo serían los operadores. No me acuerdo cómo son los operadores, entonces me voy a ayuda, me voy a expresiones, operadores y veo este es el símbolo de mayor que, este es el de menor, este es el de igual, este es el de menor o igual, mayor o igual, distinto, los operadores lógicos, algebraicos, el módulo. Entonces, si vemos aquí, pues nos va como indicando cómo serían los operadores que podemos utilizar en PC. Podemos encontrar también qué tipo de variables tenemos. Acá pues nos van indicando qué tipos de datos. Entonces, tipos de datos simples, estructuras de datos, es decir, aquí podemos encontrar como toda la ayuda que necesitamos de instrucciones repetitivas, cómo funciona el mientras, repetir, para. Entonces, esa ayuda nos puede servir para cuando se nos olvide de pronto algo, tengamos un acceso directo y que nos podamos guiar. En esta parte, esta va a ser nuestra área de trabajo, donde vamos a codificar todo lo que necesitemos para que nuestro algoritmo funcione. Aquí en esta parte de abajo nos van a aparecer de pronto algún error que tengamos. Entonces, un ejemplo, acá empiezo, esperen un momentico, cierro acá el diagrama, listo. Entonces, empiezo a escribir cualquier cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí me va a mostrar que tengo un error. Entonces, me va a decir qué tipo de error tengo. En este caso, pues es una instrucción no válida, pues yo puse letras al azar. Entonces, esta parte de abajo lo que nos muestra es eso. ¿Qué tipo de errores tenemos? De pronto a veces nos va a mostrar en qué línea. Si vemos aquí también nos salen unos condicionales que nos dicen falta la condición de la estructura de sí entonces. Entonces, acá, listo, nos dice que falta la condición. Entonces, si ustedes ven acá, pues si nosotros lo vamos corrigiendo, él lo que va a hacer es que va a ir desapareciendo los errores. El pseudocódigo es correcto y nosotros ya lo podríamos ejecutar. Pues en este caso, este no va a hacer nada porque pues no lo he programado para lo que debe hacer. ¿Qué más encontramos aquí? La parte de la lista de variables. Si yo coloco acá una variable, por ejemplo, acá le pongo definir como entero. Inmediatamente aquí me va a aparecer que tengo una variable que es la letra A. Entonces, si yo le pusiera otro nombre, aquí me va a aparecer el nombre de esa variable. ¿Para qué las utilizo? Para que cuando yo necesite un acceso rápido y no me acuerdo cómo le puse el nombre a la variable, pues voy a mi menú de variables y allí lo voy a encontrar. Aquí también tenemos un acceso rápido a los operadores y las funciones, a la suma, a la resta, a la división, la potenciación, porque pues a veces de pronto en algunos teclados no los podemos encontrar. Entonces este se nos vuelve como una ayuda para tener como de pronto acá el seno, el coseno, la tangente, ¿sí? Si ustedes necesitan este tipo de operadores. Entonces son como accesos directos a esos símbolos que necesitamos. ¿Listo? ¿Qué encontramos aquí? Los comandos. Por ejemplo, pues ustedes como están aprendiendo hasta ahora la sintaxis, es decir, la forma en la que escribimos el código. Entonces, si no sabemos de pronto cómo era o no recuerdo, yo simplemente le puedo dar clic acá a este comando y él me va a dar para que yo autocomplete
las expresiones que necesito. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo funciona el algoritmo. Por ejemplo, acá le coloco hola mundo. Lo voy a colocar sin espacios. Acuérdense que el guión bajo simula un espacio. Entonces, si ustedes ven cuando yo le doy el enter, él me tabuló acá, es decir, me dejó un espacio. Esto se conoce como indexación. Entonces, esa indexación se realiza es porque pues, el código nos va a mostrar correctamente cómo se escribe pues, nuestro algoritmo y que nosotros podamos visualizar dónde comienza y dónde finaliza cada una de las sentencias. Entonces, esto es algo importante porque en algunos lenguajes de programación, si no hacemos la indexación correctamente, no nos va a funcionar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí voy a utilizar este de escribir. Entonces, aquí yo muestro qué es lo que necesito mostrarle al usuario. Cuando yo digo escribir es que yo le quiero mostrar algo al usuario. Puede ser un texto o puede ser una variable. En este caso pues no tengo variable. Y si yo escribiera acá un hola y lo ejecuto, pues lo que él va a hacer es que no me va a mostrar nada porque me va a inicializar el código y lo va a finalizar. Pero en la mitad, es decir, el proceso no me va a mostrar nada porque pues no hay ninguna variable que se llame hola. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Entonces, si yo lo coloco entre comillas, si ven, cambio el color y cuando yo le doy ejecutar, él me va a mostrar acá el texto. Todo lo que yo coloqué dentro de las comillas es un texto que me va a mostrar al usuario, es decir, me lo va a mostrar acá en la consola. Si yo quisiera de pronto mostrar una variable, entonces voy a definir una A como carácter y yo voy a darle a esa A un valor de un texto. Entonces aquí, por ejemplo, hola, o simplemente acá ya tengo el hola, entonces le voy a poner modo. Entonces, si yo lo quiero concatenar, es decir, unir a este texto que ya escribí, si yo le doy play, pues no me va a mostrar acá nada, simplemente el hola porque este no lo he mostrado. Entonces, si yo lo quiero añadir acá al final, después de las comillas doy un espacio y le coloco una A. Y aquí me lo va a concatenar, si ven acá me lo unió. Bueno, entonces aquí me quedó pegado. ¿Cómo lo separo? Simplemente coloco un espacio antes de las comillas y aquí ya me lo va a detectar. Entonces, en algunos lenguajes de programación, para la concatenación o unión, lo que hacemos es colocar un signo de más o también una coma en algunos otros lenguajes. Entonces, en este pues, caso voy a utilizar la coma. Aquí, como les dije, se puede utilizar esta flechita o se puede utilizar el igual. Entonces, depende de la configuración que tengamos. Y si ven, igualmente funciona. ¿Listo? Entonces, podemos, la flechita es la de asignación, el igual también en pseudocódigo se utiliza para asignación. En algunos lenguajes también es así. Se puede utilizar o la flechita o el signo de igual. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer programa y ahora vamos a ver cómo se vería en diagrama de flujo. Entonces le vamos a dar acá en diagrama de flujo, me va a abrir esta ventanita y como vemos aquí tenemos el inicio, algoritmo, fin del algoritmo, inicio y fin, que son representados en un óvalo. Tenemos que está definiendo A como una cadena de caracteres, que es esta parte de acá, que está en un rectángulo, que acuérdense que los rectángulos son lo que no va a ver el usuario. Tenemos aquí también que nos está asignando a la variable A la palabra mundo. Aquí lo que le vamos a mostrar al usuario, si ven aquí el de escribir, está con una flechita hacia afuera, que quiere decir que se lo va a mostrar al usuario. Tenemos el texto hola y la variable A y el fin del algoritmo. Entonces, como vemos, pues aquí nosotros utilizamos este para que nos dibuje automáticamente el diagrama de flujo. Y el paso a paso sería para esto. Cuando yo le doy paso a paso, si ven, él acá empieza a leer, aquí me muestra, lo asigna y ya finaliza. Entonces va haciendo el proceso de ejecutar, pero un poquito más lento, para ir viendo el paso a paso de qué es lo que está haciendo. Si yo quiero darle el primer paso, entonces, si ven, avanza un paso, lo avanza, avanza otro paso, avanza otro paso, lo avanza, luego muestra el texto y llega al fin. Entonces,
Es como para, digamos, cuando tenemos códigos largos, ver si de pronto hay algún error y que nos esté mostrando como la ejecución paso a paso y ver qué de pronto qué error podemos llegar a tener o cómo funciona para poderlo entender. Entonces, por ahora vamos a dejar así para que ya tengamos claro como la primera base de cómo funciona PSIN. Si nosotros queremos guardarlo, simplemente le damos a archivo, guardar y pues guardamos nuestro archivo. Y listo. Entonces eso sería todo para esta primera parte de la plataforma de PSIN, lo que es un algoritmo, lo que es un pseudocódigo. Y en nuestro próximo video vamos a hacer nuestro primer ejercicio de pseudocódigo con operaciones matemáticas. Entonces eso es todo, que estén muy bien, bye.